impedancia RL e impedancia RLC. Pero aquí tenemos admitancia RL, este es admitancia RC. Entonces, cuando hablamos de admitancias, es porque la impedancia LC es igual a la admitancia LC, es decir, cumplen con las mismas características. Mientras que cuando hablamos de impedancia RC, la que cumple las mismas características que la impedancia RC es la admitancia RL. Y cuando hablamos de impedancia RL, la que cumple las mismas características que la RL es la admitancia RC. Y a partir de esas características o de esas propiedades es como se decide cómo se va a trabajar. ¿Usando quién? A la función de transferencia. Tenemos el polinomio, tenemos factorizado ese polinomio del numerador y del denominador, y entonces hay que ubicar a las propiedades. Como ahí en las notas empecé con una imitancia, es por ello que voy a empezar aquí con la imitancia para que sepan qué es lo que se dice a grandes rasgos. Porque hay un ejemplo de cada uno de los ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar. Yo voy a dar ahorita un concepto general y ya ustedes lo van a aplicar después leyéndolos de forma personal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que yo tengo mi función de transferencia, ya sea que me la den factorizada o ya sea que me den un cociente de polinomios, tendría que irme las propiedades de cada uno de estos elementos que tengo, es decir, imitancia LC, impedancia RC, impedancia RL, ¿sí? Y la RLC, cuando ninguno de todos los que estamos analizando cae en estos tres, podría ser una impedancia RLC que viene en las notas que hay que hacer para obtener el resultado. Entonces, lo que importa son estos tres y cuando no caiga ninguno de estos tres, entonces podríamos considerar que es un RLC y había que trabajar con él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues habría que hacer una especie de resumen. Lo primero sería ubicar, en este caso, en la página 7 de sus notas que les envié. Y ahí dice las propiedades de una función de imitancia LC, y además antes se explica por qué es una imitancia o por qué se le llama así. La primera es que si es una impedancia LC o una admitancia LC, es la razón de un polinomio par entre uno impar o viceversa. ¿Qué sucede? Recuerden que a grandes rasgos matemáticamente se cumplen ciertas características para un polinomio par o para un polinomio impar, pero de manera práctica, para no tener que meterse tanto en la parte matemática, todos los polinomios que tengan raíces pares, es decir, 4, 6, 8, 2 y el 0, porque aquí lo que en realidad tenemos es una S a la 0, que esto equivale a 1, por eso nada más nos queda el 16. Cada vez que tengamos raíces pares, incluyendo el 0, va a ser un polinomio par. Y cada vez que tengamos, perdón, no raíces, potencias impares, incluyendo el 1, va a ser un polinomio impar. Entonces, si yo tengo un polinomio par en el numerador y lo voy a dividir entre un polinomio impar, podría ser una impedancia LC o una admitancia LC. O a la inversa, tener un polinomio impar entre un polinomio par, pero debe ser un par entre un impar. O sea, siempre debe de ser esa situación la primera. En este caso se estaría cumpliendo. La segunda que dice que los polos y ceros son simples y yacen sobre el eje imaginario. ¿A qué se refiere eso? Recuerden que vamos a trabajar en el plano cartesiano en el cual tenemos el eje imaginario y el eje real. Y en este caso tenemos, ¿a qué se refiere con polos y ceros simples? Podemos tener polos ceros y ceros complejos y conjugados. ¿A qué se refiere? A parte real más menos parte imaginaria para cada uno de los ceros y para cada uno de los polos. En este caso, al hablar de un polo y cero simple, únicamente debemos de tener parte imaginaria. Si nosotros despejamos los ceros, tendríamos un 0, 1, que sería igual a ¿quién? A la raíz de menos 8, porque sería despejar de aquí para obtener a ese que sería mi 0, 1, y eso me daría más o menos un número imaginario. Tengo otro 0 que sería igual a la raíz ahora de menos 2, y esto me daría más o menos un número imaginario. Tengo mis polos, que sucede lo mismo con los polos. Tengo un polo 1 que por estar aquí en nada más ser ese, pues es en el origen. Tengo un polo 2 que cuando yo lo despeje, pues va a ser igual a la raíz de menos 6,
y eso me va a dar más o menos un número imaginario, un polo, un tercer polo, que va a ser igual a la raíz de -1 y me va a dar más o menos un número imaginario. Si yo empiezo a graficar, pues tengo los polos que están uno en el origen, recuerden que los polos son un tache, tengo otro polo, como son más o menos, tengo otros dos polos en esta posición. Y tengo mis ceros, que cuando yo los grafique, pues voy a tener un cero, a lo mejor aquí, y otro acá. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí es la raíz de 8, esta es la raíz de 6, entonces se van alternando, a lo mejor están mal alternados, pero están así. Todos me van a quedar sobre el eje imaginario. Entonces, se está cumpliendo con ya dos condiciones. Tengo un cociente donde tengo un polinomio par entre un impar, que podría ser una impedancia o admitancia LC. Las raíces, o más bien todos mis polos y ceros, están a lo más sobre el eje imaginario, son simples, no tienen parte real, únicamente parte imaginaria. La otra es que los polos y ceros están alternados sobre el eje imaginario y por los valores que yo tengo, incluyendo el cero, pues iban a estar alternados. A lo mejor aquí me equivoqué porque es más grande el cero que el polo y empezaría yo con un cero, después un polo, un cero y así. En este caso escribí un polo, un cero, un polo, un cero, un polo y van alternados sobre el eje imaginario, también lo cumplen. ¿Qué sigue? Me dice que de mis polinomios, me tengo que ubicar en el numerador la potencia más alta y en el denominador la potencia más alta y no deben de diferir en más de 1. Así sucede, este es 4 y 5, la diferencia es 1. Y en el numerador la potencia más baja que es 0 y en el denominador la potencia más baja que es 1, tampoco deben de diferir en más de 1, pues hay una diferencia de 1 entre la más baja del numerador y la más baja del denominador. También cumple. Y por último, me dice que debe de existir un cero o un polo en el origen. En este caso no tengo un cero, una S aquí en el numerador, pero sí tengo una S en el denominador, lo cual me implica que tengo un polo en el origen. Entonces, se está cumpliendo con las 5 propiedades que me dice que eso podría ser una imitancia LC. Bueno, ya cumplió con esas propiedades, pero ahora vienen las otras que tengo que trabajar. Yo ya sé que esto podría ser una imitancia LC porque cumplió con todas las propiedades que me menciona. Pero para resolverlo, tengo dos métodos, o para sintetizar esta función tengo dos métodos. Tengo un método que es Foster, del cual tengo primera y segunda forma. Y tengo un método que es Cauer, del cual también tengo primera y segunda forma. ¿Qué sucede? Que por Foster, cada vez que se trabaje con Foster, se va a tener que expandir en fracciones parciales esta función y resolverla. ¿Cuál es el problema? Que debe de cumplir con todas las características de una función racional propia. ¿Cuál es? Pues que el polinomio del numerador sea de menor grado que el denominador. Segundo, que todas las constantes que encontremos al momento de calcularlas deben de ser positivas y reales. No pueden existir imaginarios ni negativos. Entonces, eso me limita al trabajo. ¿Qué tendríamos que empezar a hacer? Pues expandir. Si voy a trabajar con la primera forma de Foster, dejo mi función tal cual como está y entonces expando en fracciones parciales y tendría yo que, además que se me debe de indicar si esta es una impedancia o admitancia, dándome las unidades o diciéndome de antemano de qué estoy trabajando. Vamos a pensar que esta era una impedancia, entonces por lo tanto la puedo transformar en una impedancia LC y yo ya puedo decir que mi impedancia en el dominio de Laplace va a ser igual a una constante 0, empezamos con 0 sobre S, más, como aquí tengo una S cuadrada más 6, por ser S cuadrada aparece un 2 y aparece una S. Y la constante pues, es su índice 1. Como aquí tengo otra raíz que es también cuadrada, pues va a aparecer, tengo que es S cuadrada más 1, pues va a aparecer el 2, la S, y ahora tengo mi constante 2. La constante 1 no tengo problema, vamos a trabajar igual que se ha hecho todo el tiempo con Heaviside, es decir, digo, mi constante 0, perdón, va a ser igual a S multiplicado por toda la función que es S por S cuadrada, más 6 por S cuadrada más 1, por S cuadrada más 8, que multiplica S cuadrada más 2. Y lo voy a evaluar cuando S es igual a 0. Entonces, este término y este término se van. Me queda 8 por 2, 16 entre 6.
Me queda 16 sextos, que podría ser igual a 8 tercios. Eso es lo que me queda para cada uno. Mi problema es con caso índice 1, que yo no tengo aquí a caso índice 1, por lo tanto, mi método de Heaviside se tendría que modificar. ¿De qué manera? En vez de calcular, como este es un número constante y este es una constante, pues yo puedo dejar el 2, porque la constante 1 al multiplicarlo por 2 me va a dar el resultado. ¿Cuál es mi problema? Que estoy multiplicando por una S, entonces la tendría que eliminar, y si está multiplicando pasaría dividiendo, y entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer S cuadrada más 6, que es la raíz, que sería el método de Heaviside, después multiplicado por esto. Para no alterarla, la voy a dividir entre S, porque no estoy calculando 2K su índice 1 de S, sino 2K su índice 1 nada más. Esta S que está multiplicando la paso dividiendo. Y entonces la voy a evaluar bajo la misma función. Y esto va a suceder con las cuadradas. Cuando no tengamos una S cuadrada va a ser de la forma tradicional. Y aquí, ¿qué decimos? Pues que S cuadrada es igual a menos 6, porque despejamos S cuadrada, no a S. Va a ser igual a menos 6. Este término se elimina, este término se simplifican más bien este con este, y en realidad lo que yo voy a evaluar es S cuadrada más 8 por S cuadrada más 2. S por S va a ser S cuadrada por S cuadrada más 1. Y entonces yo puedo sustituir ya la S cuadrada en todos mis términos para que me dé un resultado, y ese sería mi constante I1 y la I2. ¿Qué pasa cuando trabajamos con la primera de Foster? La primera de Foster me dice que si yo estoy trabajando con una impedancia, así la dejo. Y entonces quizás mi impedancia LC, ahora ya sé que es LC porque cumplió con todas las propiedades. Si todas las constantes que yo calcule salen positivas, entonces me quedaría 8 tercios de S más, vamos a pensar, no quiero hacer las operaciones, que aquí me dio 30 o 20, vamos a dejar que quedó 20 sobre S cuadrada más 6 más 5 sobre S cuadrada, perdón, me falta la S porque recuerden que yo estoy calculando 2K su índice 1, entonces aquí le agregamos la S y 1. Hay que checar las tablas. En este caso, esas tablas están en la página 8. Y como estoy trabajando con la función tal cual, sería la primera forma de Foster, que es una impedancia. Y me dice que si yo tengo un término, veo esa tablita que está en la página 8, que habría que tener siempre a la mano, para imitancias LC, y me dice ahí que si yo tengo un término que dice caso índice 0 sobre S, lo que voy a tener es un capacitor cuyo valor lo voy a tener que determinar como 1 sobre caso índice 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Para este caso, yo tengo un capacitor que al sustituir 1 sobre 8 tercios, voy a tener en realidad un capacitor de 3 octavos de farad. Ese va a ser su valor. Después me dice que por cada uno de los términos que yo tenga en la tabla, sigo un término que me dice K infinito por S. Yo no tengo ese término aquí, por lo tanto, no lo considero. Pero sigue otro término que me dice que cada vez que yo tenga un 2K su índice I por S, la I es porque I vale de 1, 2, 3 hasta N, hasta infinito, de S cuadrada más omega I elevado al cuadrado, va a suceder que en este caso yo voy a tener dos elementos conectados en paralelo. Uno es una bobina cuyo valor voy a tener que obtener a través de sustituir el valor de caso índice I, 2 caso índice I sobre omega I cuadrada. Y el otro, el del capacitor, pues lo voy a obtener a través de sustituir 1 sobre 2 caso índice I. ¿Qué significa entonces? Que yo voy a tener por este término una bobina, un capacitor, ¿sí?, en el cual la bobina vale 2K su índice I. Ya 2K su índice I es lo que está multiplicando a la S.
En este caso, lo que multiplica a mi S es el 20. Y lo voy a dividir entre omega I cuadrada, que es lo que está sumado a la S cuadrada, que es 6. No tengo por qué elevarlo al cuadrado, y es 6. Significa que voy a tener una bobina de 10 tercios de Henry. El otro me dice que es el inverso de caso índice I, es decir, 1. Y caso índice I es 20, entonces voy a tener 1 sobre 20 farads. Tendría el otro término todavía, en el cual va a aparecer una bobina y el capacitor. Uso mi tabla, ¿sí? En el cual si yo sustituyo es 2 caso índice I, que 5 entre 1, pues me va a quedar 5 henries. Y el otro me va a quedar un farad. ¿Y qué voy a hacer después con esos datos? Pues que yo voy a poder escribir una estructura de 2 terminales en la cual tengo un capacitor de 3/8 de farad. En paralelo una bobina y a un capacitor cuya bobina vale 10 tercios de Henry y un 1 sobre 20, perdón, farad. Sigue otro circuito paralelo formado por otra bobina y otro capacitor. Y aquí estaría yo terminando, en el cual tengo una bobina de 5 henries y un capacitor de 1 farad. Y entonces, a partir de mi función de transferencia, que es un modelo matemático, yo hago un modelo físico en el cual yo puedo trabajar para que al momento de que yo sustituya aquí un voltaje o una corriente, porque hablamos de una impedancia, sería una corriente, yo puedo obtener esa función de transferencia que teníamos anteriormente. Entonces, eso es lo que se hace con Foster, expandir en fracciones parciales. Si en algún momento me saliera una constante negativa, yo me detengo ahí y hago un artificio matemático. ¿Cuál es ese artificio matemático? Invierto mis elementos para poder obtener resultados. Si al momento de volver, después de invertir, volver a expandir en fracciones parciales, me vuelve a salir una constante negativa, entonces ese circuito, a pesar de que cumplió con todas las propiedades de una imitancia LC, no lo puedo sintetizar porque también me establece que todas las constantes que yo calcule deben de ser positivas y me dieron negativas. Entonces, al momento que aparece una negativa, yo ya no puedo trabajar. Y digo que no se puede sintetizar. Si todas las constantes que yo encuentro son positivas, pues sí puedo terminar de hacer mi circuito por la primera forma de Foster. ¿Qué hago con la segunda forma de Foster? La segunda forma de Foster se habla, seguimos utilizando, ¿cómo se llama? Expandir en fracciones parciales, pero se habla de una especie, o bueno, no una especie, la palabrita que se usa es que en la segunda forma de Foster, lo que se va a hacer es procesar la función. ¿Y qué es procesar la función? Bueno, recuerden que tenía yo una impedancia, que ya sé que era una impedancia, en la cual el denominador era S cuadrada más 6, S cuadrada más 1, y el numerador era S cuadrada más 8 y S cuadrada más 2. ¿Qué es procesar mi función? Para poder aplicar la segunda de Foster, yo debo de invertir esta función. ¿Y qué va a suceder? Que yo voy a tener una admitancia ahora que va a ser el inverso de la impedancia. ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar S por S cuadrada más 6, por S cuadrada más 1, y aquí va a ser S cuadrada más 8 por S cuadrada más 2. ¿Sí? Una vez que lo invierto, pues tengo que volver a expandir, es decir, me quedará aquí S quinta más 6S, no, más 7S, perdón, 7S cúbica más 6S. Y aquí me va a quedar S cuarta más 10S cuadrada más 16. Tengo una función racional que no es propia, y recuerden que para expandir en fracciones parciales debe de ser propia. Pues entonces inicio con una división sintética y digo S cuarta más 10S cuadrada más 16, que divide a
S quinta más 7S cúbica más 6S. Recuerden que yo procesé mi función y la convertí en una admitancia. Entonces, el primer coeficiente va a ser una admitancia y es S, ¿sí? Nada más. ¿Por qué? Porque me va a quedar menos S quinta, menos 10S cúbica, menos 16S. Y aquí vendría mi problema. Porque este sí lo elimino, pero aquí me quedaría menos 3S cúbica, menos 16S, perdón, menos 10S. Tengo un residuo con coeficientes negativos y yo no puedo tener eso. ¿Qué significa? Que esta función en particular, yo no la podría sintetizar a través de la segunda de Foster. Sí lo puedo hacer a través de la primera forma de Foster, pero no a través de la segunda forma de Foster. Y tendría que detenerme ahí. Podría decir, bueno, sí la pude sintetizar por la primera forma, pero no por la segunda forma de Foster. Y entonces no lo hacemos para la segunda forma, que es una de las características que nos permite trabajar. Entonces hay que tener cuidado, no porque una función cumpla con todo, la puedo hacer por la primera y segunda forma de Foster. Si hablamos de Cauer, lo que me dice Cauer es que de mi función de transferencia, yo voy a trabajar con división continuada. ¿Qué es división continuada? En realidad es división sintética para cada uno de los términos. ¿A qué me refiero? Tengo mi primer polinomio que era S cuarta más 10S cuadrada más 16 y el otro que era S quinta más 7S cúbica más 6. Esto es quinta. Como yo empiezo con esto, empiezo a dividir, esta es la impedancia. Ya vi que se cumplían todas las propiedades y entonces empiezo a dividir. ¿De qué manera? Digo, pues es S cuarta más 10S cuadrada más 16 entre S quinta más 7S cúbica más 6. ¿Qué voy a dividir? Pues es 1 entre S. ¿Para qué? Para que me quede menos S cuarta, menos 7S cúbica, menos 6. ¿Sí? Menos 6 sobre S. Bueno, es que aquí es... aquí me faltó una S, perdón. ¿Sí? No se lo escribí. Entonces es S. ¿Qué significa? Este es S cuarta, perdón. Este es S cuadrada y este es S. Se eliminan y aquí me queda 3S cuadrada más 10. Mi residuo quedó positivo. Puedo continuar. Como esta es la primera, es una impedancia. Y por ser una impedancia, tengo un capacitor. Después, ¿qué hago? Invierto para poder realizar la división y veo qué me queda. Y voy haciendo una división siempre de entre el mayor, entre el menor, y así me lo voy invirtiendo cada vez. Y por eso tengo impedancia, admitancia, y voy llegando al resultado. Es la manera en que se trabaja con Cauer y con Foster. ¿Qué sucede? Para la primera forma de Cauer, los polinomios deben de estar en forma descendente. Para la segunda forma de Cauer, los polinomios deben de estar en forma ascendente. Y sigo aplicando división sintética. A grandes rasgos, eso es lo que se está haciendo ahí en los ejercicios de su libreta, perdón, de las notas que les envié y que si quieren pueden pasar a su libreta para entenderlos de una forma mejor, a través de la primera forma de Foster y la segunda forma de Foster y la primera forma de Cauer y segunda forma de Cauer. Vamos a tener que trabajar cada vez que se pida por Foster con expandir en fracciones parciales, encontrar las constantes, recordando que todas las constantes siempre deben de ser positivas. Si no, podría haber ciertos artificios matemáticos que están ahí en las notas para poderlo lograr. Y si es por Cauer, bueno, pues es una división continuada. La primera forma, dejo mis polinomios en forma descendente. La segunda forma es en forma ascendente. Foster, la primera forma es tal y como me da mi función de transferencia. Y la segunda forma, la proceso sacándole el inverso, con lo cual en vez de tener una impedancia, la transformo en una admitancia. Y empiezo a expandir en fracciones parciales, hago mi proceso matemático y llego al resultado. A grandes rasgos,
esa, ¿cómo se llama? Ese sería el proceso con el cual hay que trabajar. ¿Preguntas, dudas o comentarios? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, ustedes van a tener que estudiar este tema solos. Están ahí los ejercicios en sus notas. Vuélvanlos a hacer para que entiendan. Creo que no me equivoqué con unos resultados. Los corrigen de ser necesario, sustituyan bien los datos. Pero creo que el procedimiento es correcto. Lo que está mal es una división. Creo que hice mal una división ahora que los estaba revisando. Creo que hay un problemilla por ahí. Yo espero que no, que lo haya interpretado mal y que sí esté correcto. Pero si fuera el caso, por eso les digo que lo vuelvan a hacer ustedes para que corrijan esos pequeños errores. Entonces, mañana no hay clases, pero si tienen dudas acerca del tema, me pueden enviar mensajes, igual que el viernes, sábado y domingo no les contesto. Y tenemos clase el lunes para todas las dudas que tengan de síntesis. Absolutamente todas las dudas, ya sea que se las haya respondido o no, las voy a resolver el día lunes de manera general por todas las que se presentan, para poder obtener los resultados y qué hay que hacer en cada caso. El miércoles 22 es el examen extraordinario en donde va a venir un ejercicio de síntesis donde vamos a hacer ya sea un circuito LC, RC o RL. No vamos a hacer el RLC porque es el más complicado y entre comillas el más largo porque habría que pasar por todas las propiedades y si no se cumple ninguna de las anteriores pues tendría que ser un RLC. Entonces de antemano no va a ser un RLC. Enfóquense en la imitancia LC, impedancia RC y admitancia RL, impedancia RL y admitancia RC, con sus propiedades, su correspondiente tabla de primera forma de Foster, segunda forma de Cauer, de Foster, y qué se hace por Cauer en primera y segunda forma. Y con eso van a poder resolver los ejercicios del extra, que va a ser el día 22, y de ahí podré yo poner un ejercicio del tiempo y uno de mallas, uno del tiempo y uno de nodos, uno de mallas y uno de nodos, y aparte síntesis, por eso ya no lo estoy contando, uno de función de transferencia y del tiempo, uno de función de transferencia y mallas, uno de función de transferencia y nodos. Es decir, de los otros 4 temas puede venir 2 ejercicios más, así que hay que estudiar todo para no pensar que va a venir X o Y situación. Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios. Todo bien, maestro. Bueno, entonces nos vemos el día lunes para todas las dudas de síntesis que pudieran tener para resolverlas. El 22 es el examen. No me voy a esperar hasta el 5 de enero para subir calificación. En cuanto yo termine de calificar, les envío más bien les subo la calificación y posteriormente, después de revisar, si nadie discute que no tengo su archivo, pues subo la solución del examen. Una vez que yo suba la solución del examen o les envíe la solución del examen, yo ya no acepto reclamaciones. Entonces, primero subo la calificación. Cualquier duda que tengan de esa calificación me la preguntan, ya les diré de forma personal. Y posteriormente, ya que esté todo condicionado a que todas las preguntas que me hicieron, subo la solución o les envío la solución. Una vez que yo envíe la solución del examen, no voy a hacer ninguna corrección, así me haya yo equivocado. Por eso les estoy diciendo que chequen que les contesté el examen, salvo un compañero de un grupo que no es que todos los correos que le contesté me marcó que no los podía reenviar. Todos los demás correos que yo tengo, no he tenido problema para que ustedes se den cuenta de que ya los revisé. Entonces, una vez hecho el examen, visto que no hay dudas y que yo envíe la solución, la calificación yo ya no la modifico. Si me equivoqué, ni modos. Por eso todas las dudas que tengan son primero y posteriormente ya podrán verificar con el examen. Entonces, ¿dudas, preguntas o aclaraciones? No, profesor. ¿No?
Bueno, pues entonces, como a grandes rasgos, eso es lo que se va a hacer con síntesis, y ahí en las notas están los ejercicios explicadas cada situación. Nos vemos el día lunes para cualquier aclaración, que me pueden enviar mensajes entre jueves y viernes para que yo se los conteste. Y si no llego a contestarlos es porque considero que lo puedo explicar mejor en la clase del día lunes que mandando mensajes que a veces no me entienden las palabras, quizás no las sé escoger de forma adecuada, por lo cual no me doy a explicar de forma correcta, y preferiría yo explicarles el día lunes en el pizarrón, que es más práctico. Por lo tanto, que tengan un excelente día y nos vemos el día lunes y el 22, que es el extraordinario. Por favor, si ya pasaron y lo quieren hacer, estudien, no se confíen a que se van a pasar el examen. Si ya se dieron cuenta, a veces cometen el mismo error y no lo corrigen. Qué bueno cuando no se equivocan. Pero sí me voy a fijar en los procedimientos, y si tengo 3 procedimientos exactamente iguales, bajo la misma circunstancia, no que se parezcan, que sea exactamente lo mismo, los voy a reprobar. Así que es difícil que piensen exactamente igual, que hagan los mismos pasos, entre comillas, sí, pero no de la misma forma. Entonces, y no los coloquen en la misma forma, porque por eso me doy cuenta, porque si colocaron del lado izquierdo una suma y del lado derecho una resta, cuando se lo pasan, hacen exactamente lo mismo. Dejan del lado izquierdo la suma y del lado derecho la resta, cuando pudieron haberlas puesto de continuas una después de la otra. Entonces, por favor, si van a copiar, por lo menos háganlo de una manera más inteligente, y por favor corríjanse los errores para que no tengan el error y entonces reprueben. Pero de preferencia, si ya pasaron, no hagan el extraordinario, por favor. No les voy a decir que no les voy a calificar, sí les voy a calificar, pero si ya pasaron, por lo menos estudien y no nada más entren a ver si podían o no subir de calificación. Entren para subir de calificación, no para ver si podían, sino para subir. Entonces, dicho lo anterior, si no hay preguntas, dudas o comentarios. No, profesor. Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente día y que terminen con sus actividades. Hasta luego, Gracias, profesor. maestro. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes.